Es un día grande para el Nastic hoy. Es un día grande para el Nastic. ¿Por qué? Porque hay vida, hay luz, hay proyecto, hay todo. Es un día Nastic. A mí deportivamente me parece un día importante, muy importante. Importantísimo. Yo lo decía. Debuta un chico de 17 años. ¿Qué te parece? 17, 18 tiene. Va a debutar. Otros dos que viajan. Espectacular. Espectacular. ¿No? Exactamente, sí, sin ningún problema. Y lo van a hacer, si tienen que salir, lo van a hacer fantástico. Estoy convencido. Se van a dejar la piel en el campo. Estoy convencido y es una buena noticia. Estoy muy contento, muy contento, de verdad. No, aquí no hay peor mal tiempo. Si hemos tenido temporal, inundaciones, tsunamis, nosotros a eso no le podemos llamar. No sé, la suerte no nos ha acompañado nunca. Así que realmente, ante un partido, el partido más importante del año, vamos a ir a dar la cara con todos, con los que tenemos. En absoluto. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Seane viene de ser el mejor jugador que fue contra el Huesca. Recobra la titularidad, así que el medio campo está intacto. No hay ningún problema. No, en absoluto. No nos quejamos de nada. Eso no es ninguna queja, todo lo contrario. La importancia del partido, la importancia del rival también, que es un buen equipo, pero nada más. La esperanza de haber trabajado, de que los chicos tienen su oportunidad y lo quieren hacer, la capacidad de enmienda del equipo, que son personas que tienen que superarse, el mensaje del señor Andreu, que vino al vestuario para darnos una arenga espectacular de confianza y de fe por parte del Consejo de Administración del Nastic. ¿Qué más podemos pedir? Somos unos privilegiados, tenemos que dar la cara a nuestro trabajo mañana, y a fe que la vamos a dar todos. Yo, desde de acertar en la alineación, de acertar en todo lo humanamente posible, y los jugadores acertar humanamente posible en el terreno de juego, ¿no? Nos vamos a dejar la piel en el campo con todo. Exactamente, sí, lo han hecho perfectamente en Huesca, están muy bien, Ciudad está muy bien, así que no hay ningún problema en ese apartado. No viaja ninguno de los dos. Se han caído por problemas musculares. Nosotros, yo al menos, no es mi espíritu. Mi espíritu es absolutamente de combate y mi espíritu es de morir con las botas puestas. Vamos mañana, tengo yo muchísima ilusión por Millán, muchísima ilusión por Fran, muchísima ilusión por Joel y muchísima ilusión por los profesionales que realmente van a saltar al terreno de juego, ¿no? Lo único que siento es la ausencia de Longas por tarjetas amarillas, pero el resto yo estoy convencido que van a vaciarse en el terreno de juego, y eso es lo que me da esperanza siempre, ¿eh? Seguramente puede que juegue Galindo en esa posición, sí, ya lo ha hecho varias veces, un jugador muy importante, está en un gran momento también y nos puede dar esa solución. Puede jugar ahí Longas, puede jugar a él o Tuni podría jugar en esa posición, pero espero que Tuni me dé otra opción en el transcurso del partido, en otra posición del campo, cuando sea necesario su recurso, a ver si en ese momento del partido difícil aparece el talento de Tuni para darme soluciones, ¿no? Yo creo que va a haber una gran batalla en el medio campo, porque es un equipo muy sólido en esa línea, tiene un concepto muy veloz arriba, con Collantes, con Braulio, inclusive con, no sé si va a jugar Del Moral, no lo sé todavía, pero bueno, fundamentalmente tanto Collantes como Braulio como Álvaro le dan una gran verticalidad a ellos, hacer un juego muy directo y muy individual, así que son un equipo muy difícil. El medio campo también, yo creo que es ahí donde nosotros no tenemos que hacer fuertes y poder ganar el partido, ¿no? Bueno, fraguar el triunfo desde ese ángulo, ¿no? En el medio campo. Por eso la presencia también de Galindo, que nos puede aportar una pausa, una mayor serenidad en el juego. Esa es la intencionalidad previa al partido. Espero que se desarrolle por esas líneas, ¿no? Simplemente palabras, tranquilidad. Le digo, mañana es un partido tuyo, vas a jugar, ya sabe que va a jugar él. Estaba ahí un poco sorprendido, vamos a ver con quién lo ponemos en la habitación. Morán se ha encargado de hacer un trabajo excepcional, casi de padrino de ceremonias. Evidentemente Morán no solamente es un jugador uno de los más importantes que tenemos, sino su transferencia y su apoyo. Es el momento que tienen que salir los veteranos para apoyar a los jóvenes, ¿no? Para dar la alternativa, ¿no? Y me gustó el ambiente vivido, el chico está bien recibido, así que mañana cuando salte al campo lo va a hacer con el apoyo de todos, de sus compañeros, del entrenador, por supuesto, y con la seguridad que lo va a hacer bien también. No, por mi parte no, yo creo que me estamos dando una sensación de tranquilidad y también de una cierta alegría. Yo estoy contento con todo esto, estoy contento con el debut del niño, que es una apuesta, los otros que viajan también. Es decir, un partido importante, con posibilidades de ganar. El pesimismo evidentemente es una consecuencia del final de un resultado, pero de momento vamos con optimismo, ¿no? A este partido. Sí, misión posible. No diría misión imposible, es misión posible.
y mientras hay vida vamos a seguir luchando por este objetivo, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos que dar de nosotros, que somos los responsables de todo, ¿no? Yo en la parte técnica y los jugadores en la parte, diríamos, de ejecutiva, ¿no? Tenemos que hacerlo posible. Si alguien lo va a hacer posible, vamos a hacer nosotros el milagro. Y no nos vamos a dar por vencidos.